El monitor emitía un suave resplandor azulado, el único punto de luz en el oscuro despacho con ventanales panorámicos. Tras el cristal, abajo, la capital nocturna se desparramaba en luces, surcada por hilos rojos y blancos de atascos, pero Víctor no miraba la ciudad. Su mirada, acostumbrada a medir milímetros y a captar la disonancia en las líneas, estaba clavada en la pantalla. Amigos, y mientras Víctor mira el monitor, quiero recordaros que estáis en el canal Una historia de amor perdido, relatos sonoros. Y nosotros continuamos. Proyecto Puerto Seguro. Así llamó a este archivo. No para el cliente, no para el portafolio del estudio, sino para él. Y para ella. Víctor se ajustó las gafas, desplazándolas un poco sobre el puente de la nariz, y hizo clic con el ratón, girando un modelo en 3 dimensiones. La casa de sus sueños. Un salón a 2 alturas, del que Lena había hablado hacía 3 años, cuando alquilaron aquella minúscula cabaña en Karelia. Una terraza orientada al suroeste, para captar el sol del atardecer. Un vestidor del tamaño de su actual dormitorio. Había revisado cada detalle de este proyecto durante 6 meses, robando horas al sueño y a las pausas para comer. Tenía que ser una sorpresa para su 10º aniversario. La boda de hojalata. Un nombre tonto, pero Víctor veía simbolismo en ello. El hojalata es flexible, pero resistente. Como su matrimonio. Al menos, eso le parecía hasta esta mañana. La puerta del despacho se abrió de golpe, introduciendo en el silencio estéril del estudio de arquitectura un torbellino de sonidos y olores. El taconeo, agudo, seguro, como golpes de martillo. El olor a baccarat rouge, dulce, yodado, pesado, que a Lena le había gustado los últimos 6 meses y que ahora impregnaba todo su piso, el coche e incluso, parecía, el gato. «Vitia, ¿sigues aquí?» Lena irrumpió en la habitación sin mirarle. Escribía algo en el teléfono a la vez que intentaba abrocharse un pendiente. «Te pedí que no te quedaras hasta tarde. Te sienta mal para la espalda». Era hermosa con esa belleza moderna y pulida que requiere enormes inversiones y tiempo. Un peinado perfecto, un traje que costaba la mitad del sueldo de un ingeniero corriente y ese brillo febril y eterno en los ojos. Una directora de relaciones públicas de un gran estudio de arquitectura no tiene derecho a parecer cansada. La marca personal, Vitia, es un capital, le gustaba repetir cuando él fruncía el ceño ante otra selfie para las redes sociales. «Estoy terminando un boceto», respondió Víctor suavemente, cerrando la ventana de Puerto Seguro. No quería estropear la sorpresa. «¿Y tú te vas a algún sitio?» Ya son casi las 9. Aviar finalmente se despegó de la pantalla y miró a su marido. Su mirada se deslizó sobre él, como sobre un mueble familiar. Los inversores de Seri Group han adelantado la reunión a esta noche. Tendré que ir al restaurante a ganármelos. Ya sabes cómo son estos tiburones, no solo quieren cifras, sino también espectáculo. Lena tiró su bolso al borde de su mesa, caro, de suave piel beige, y se lanzó hacia el espejo en la esquina del despacho para retocarse el pintalabios. El bolso, al perder el equilibrio, resbaló y cayó al suelo con un tintineo sordo. El contenido se esparció por el parqué. «Maldita sea», exhaló ella. «Lo recojo yo». Víctor, movido por la costumbre de ayudar, se arrodilló antes de que ella pudiera reaccionar. Pintalabios, llaves del coche, polvera, un paquete de caramelos de menta. Y un recibo doblado en 4 que se había caído de la cartera semiabierta. Víctor se estiró mecánicamente hacia él, dispuesto a volver a guardarlo, pero su mirada, entrenada para notar los detalles de los planos, captó el nombre de la boutique y la suma. «Déjalo». La voz de Lena sonó demasiado aguda. Prácticamente le arrebató el papel de los dedos. Es solo basura». Víctor se quedó paralizado, en cuclillas. En su cabeza, como en un complejo programa de renderizado, se calculaban las opciones. Él no compraba ropa interior desde hacía medio año. Y cuando lo hacía, eran simples boxers de algodón de gran consumo, porque no le importaba. Pero en el recibo, que había logrado ver en una fracción de segundo, figuraba un artículo. Bragas de seda, talla S. Víctor usaba talla L. ¿Talla S? Preguntó en voz baja, levantándose. Lena se quedó helada un segundo. Su rostro, que hacía un minuto solo expresaba preocupación profesional, se convirtió por un instante en una máscara de miedo. Pero solo por un instante. Años de trabajo en relaciones públicas le habían enseñado a encajar los golpes.
Es un regalo, se rió, pero la risa sonó vidriosa. Para mi hermano. Pronto es su cumpleaños. ¿Lo has olvidado? El cumpleaños de Oleg es en febrero, Lena. Estamos en octubre. Y, además, ¿por qué le ibas a regalar tú unos calzoncillos de seda a tu hermano? Dios mío, Vitia, qué pesado eres. Puso los ojos en blanco, metiendo las cosas de nuevo en el bolso con tanta fuerza como si quisiera ahogarlas. Le vendrán bien. Y había un descuento. Ya me tengo que ir. No me esperes, llegaré tarde. Cena tú solo. Le dio un beso al aire cerca de su mejilla, sin tocarle la piel para no estropearse el maquillaje, y salió dando golpes secos con los tacones hacia la puerta. La puerta se cerró de golpe, dejando en el aire una estela de perfume empalagoso que ahora parecía olor a podrido. Víctor se quedó de pie en medio del despacho, sintiendo como en su interior, en la zona del plexo solar, comenzaba a extenderse un vacío frío y pegajoso. Ella mentía. Era tan obvio, tan burdo, que ofendía no tanto sus sentimientos, sino su inteligencia. Oleg, su hermano, pesaba 110 kilos. Una talla S, como mucho, le cabría en la nariz. Y, además, ¿para qué quería unos calzoncillos de seda? Se acercó a la mesa, se sentó en su silla ergonómica, que ahora parecía un instrumento de tortura. Su mano se dirigió sola al cajón inferior, donde estaba la vieja tablet. La habían comprado hacía 5 años para viajar, pero luego la abandonaron. Lena, obsesionada con los gadgets, había cambiado hacía tiempo 3 generaciones de teléfonos, pero su cuenta seguía vinculada a ese viejo iPad. Simplemente se había olvidado de cerrar sesión. Víctor pulsó el botón. La pantalla parpadeó, pidiendo la contraseña. El día de su boda. El sistema le dejó entrar. Abrió la aplicación localizador. El punto verde, que indicaba el teléfono de su mujer, se deslizaba lentamente por la avenida Kutuzovsky. Pero no en dirección al centro, donde se encontraban las oficinas de City Group. Se dirigía hacia las afueras. Víctor miraba el mapa, sin pestañear. El punto pasó el cruce, bordeó el desvío hacia su casa y se dirigió con seguridad más allá, por la autopista. Tras 40 minutos de trayecto, se detuvo. Spa Hotel Fuentes del Bosque. 5 estrellas. Bungalows apartados. Programa fin de semana romántico. A Víctor le subió una náusea hasta la garganta. Se quitó las gafas, se frotó los cristales con el borde de la camisa y se las volvió a poner. El punto no había desaparecido. Pulsaba, como si se burlara de él. El proyecto de vida perfecta que llevaba 10 años construyendo se había derrumbado antes siquiera de materializarse en hormigón. El cimiento estaba podrido. La decisión no le vino de la cabeza, sino de algún lugar de la médula espinal. Víctor, siempre ponderado, siempre racional, agarró las llaves de su humilde Volvo y salió corriendo. Empezó a llover, fina, molesta, otoñal, convirtiendo el parabrisas en una mancha de acuarela. Los limpiaparabrisas trabajaban al ritmo de su pulso. Rápido, nervioso, con angustia. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, adelantando otro camión. ¿Voy a buscar a mi mujer? ¿Como el protagonista de una serie barata? ¿Y si de verdad están negociando? ¿Si es solo una actividad de equipo? Pero él sabía que no. El aparcamiento del hotel estaba repleto de coches cuyo valor superaba el presupuesto de un pequeño estado. Su viejo familiar parecía aquí un pariente pobre en una recepción real. Víctor aparcó en el rincón más alejado, bajo un abeto frondoso, y apagó el motor. Le temblaban las manos. Se miró en el espejo retrovisor, pelo revuelto, corbata torcida, mirada de loco. Un espía que ha salido a por el pan. De James Bond no tenía nada. Él era arquitecto. Sabía construir, no destruir. Al bajar del coche, pisó de inmediato un charco profundo. El agua fría empapó al instante su caro zapato. Magnífico, murmuró en voz alta. Simplemente espléndido. Se subió el cuello de la gabardina y se dirigió al edificio principal, intentando mantenerse a la sombra de los arbustos decorativos. La situación era absurdamente humillante. Un profesional adulto y respetado, ganador de concursos de arquitectura, escabulléndose junto a un seto para espiar por una ventana. En el vestíbulo del hotel olía a hierba, limón y a dinero. Víctor se deslizó sigilosamente junto a la recepción, fingiendo estar absorto en una conversación telefónica. Sí,
ya estoy buscando la sala de conferencias, balbuceó al móvil apagado, sintiendo cómo le ardían las orejas. Entró en la zona del restaurante. Allí reinaba la penumbra, sonaba un jazz suave. Los camareros se deslizaban entre las mesas en silencio, como fantasmas. Víctor se escondió detrás de una enorme maceta con una palmera exótica. Las hojas le hacían cosquillas en la cara, pero tenía miedo de moverse. Sus ojos escrutaban la sala febrilmente. Una pareja de ancianos junto a la chimenea. Un grupo de hombres con traje, claramente de negocios. Una chica con un portátil. Y ellos. Una mesa apartada en un rincón junto a la ventana. Las velas en candelabros altos creaban un capullo de luz íntimo. Lena estaba sentada de espaldas al salón, pero Víctor la reconoció al instante, por la inclinación de sus hombros, por cómo se echaba el pelo hacia atrás. Frente a ella estaba sentado Stanislav Arseniev, el nuevo director comercial de su estudio. El niño de oro, como lo llamaban a sus espaldas. El yerno del propietario del holding. Un hombre cuya sonrisa era más blanca que la fachada del Teatro Bolshoi tras la restauración. Tenía 32 años, vestía trajes hechos a medida en Nápoles y conducía un deportivo que rugía tan fuerte que todas las alarmas de los coches del aparcamiento se activaban. Víctor sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. Se agarró al tronco de la palmera para no caerse. La palmera crujió con disgusto. Estas decía algo, inclinado sobre la mesa. Lena se reía. No con esa risa de cristal que había oído en el despacho, sino con una risa real, profunda, coqueta. Extendió la mano y le rozó la muñeca con los dedos, acariciando el caro reloj. No parecía una reunión con inversores. No había papeles sobre la mesa. Solo una botella de vino, Chateau Margaux, anotó Víctor automáticamente, sabiendo que el precio de esa botella equivalía a una mensualidad de la hipoteca y 2 platos con ostras intactas. Estas le levantó la mano y le besó la palma. Lentamente, mirándola directamente a los ojos. Lena no retiró la mano. Se inclinó hacia adelante y sus rostros se acercaron. El beso fue largo. Vorazmente posesivo. ¿Así no había besado Lena a Víctor en 5 años? ¿7? Quizás nunca. En ese beso había tanta pasión y tanta traición que a Víctor le pareció que le habían clavado un compás romo en el pecho con todas sus fuerzas. Pasaron escenas por su cabeza. Como quiso irrumpir allí, volcar la mesa, golpear a ese payaso engominado en su mandíbula perfecta. Gritar. Exigir explicaciones. Pero él era arquitecto. Los arquitectos no derriban edificios sin un plan de demolición. En lugar de gritar, sacó el teléfono. Le temblaban tanto las manos que tuvo que pegar los codos al cuerpo para estabilizar la cámara. Hizo 3 fotos. El zoom le permitió capturar tanto el perfil de Lena como el rostro de estas, sus manos entrelazadas y la botella de vino. Prueba. Hecho. Evidencia irrefutable en el caso del colapso de su vida. Víctor bajó el teléfono. Por un segundo, sus miradas con estas pudieron cruzarse, había levantado la vista, escrutando el salón, pero Víctor consiguió esconderse tras la salvadora palmera. El corazón le latía en la garganta, impidiéndole respirar. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. No corrió, pero caminó rápido, casi a paso de marcha, como si temiera que si se detenía, se desmoronaría en pedazos allí mismo, sobre el mármol del vestíbulo. Ya en el coche, al salir del aparcamiento, el teléfono vibró. Un mensaje. De Lena. Cariño, la reunión se ha alargado, es una pesadilla. Ni siquiera hemos terminado de discutir el presupuesto. Me quedaré a dormir en casa de Marinka. Vive cerca de la oficina del cliente, no tengo fuerzas para ir a casa. Te quiero. Eres el más comprensivo. Víctor leyó el mensaje, detenido en un semáforo. La luz roja inundaba el habitáculo con un carmesí siniestro. Miró la pantalla, luego la oscura carretera que tenía delante. El más comprensivo, repitió en voz alta. Su voz era seca y chirriante, como una bisagra sin lubricar. Claro, querida. El apartamento lo recibió con silencio y olor a polvo. Extraño, antes no lo había notado. Le parecía que su hogar era acogedor. Ahora solo veía decorados. Los caros papeles pintados italianos que eligió Lena. El sofá en el que no se podía tumbar con las piernas estiradas.
Los jarrones en los que no se podían poner simples flores silvestres, solo ramos de diseño. No era un hogar. Era un pabellón de exposiciones. Víctor subió a la cocina sin encender la luz. Sacó de un armario una botella de coñac, regalo de algún contratista, y la hizo girar entre sus manos. El cristal estaba frío. ¿Abrirla? ¿Emborracharse hasta perder el conocimiento? ¿Ahogar ese dolor punzante que le taladraba el pecho? No. El alcohol embota la atención. Y él necesitaba claridad ahora mismo. Claridad cristalina, quirúrgica. Volvió a dejar la botella en su sitio y encendió el portátil. La noche se convirtió en una maratón de análisis. Si Lena era el caos, Víctor era la estructura. Y ahora aplicó todo su puntillismo a la destrucción de su propia ilusión. Abrió las redes sociales. No las suyas, su perfil estaba inmaculado, un par de fotos de edificios. Estudió los perfiles de estas y Lena. El Instagram de estas era una oda a la autocomplacencia, gimnasio, restaurantes caros, vistas desde clase business. Víctor empezó a cotejar fechas. 8 de junio. Lena se marcha al foro de arquitectura a Kazán. Foto de estas del 9 de junio. Preciosa vista del Volga. Geotag, Kazán. Al fondo, en el reflejo de sus gafas de sol oscuras, una silueta femenina con un vestido amarillo. Víctor recordaba ese vestido. Él mismo le subió la cremallera de la espalda a Lena antes de que se fuera. 20 de julio. Lena, agotada en la obra, duermo en la oficina. Esa misma noche, stories de un club, y al borde del encuadre, una mano conocida con una pulsera Pandora. Septiembre. Viaje de negocios. El rompecabezas encajaba con una facilidad aterradora. Esto no llevaba una semana. Ni siquiera un mes. Mínimo medio año. Medio año su mujer, la mujer con la que compartía cama y planes, viviendo una doble vida. Y su segunda vida era la de un trepador resbaladizo y vanidoso que, al cruzarse con Víctor, le estrechaba la mano llamándole colega. A las 3 de la madrugada, Víctor llegó a lo más terrible. A los documentos. Abrió la caja fuerte de casa. La carpeta con los papeles del piso. Recordaba cómo lo compraron. Lena insistió entonces, Vitia, vamos a ponerlo a nombre de mi madre. Tú ya sabes, mi historial crediticio es complicado, y mi madre tiene beneficios fiscales. Es un trámite, somos familia. Él accedió. Confiaba. Certificado de propiedad. Propietaria, Tamara Ilinikna Voronova. Su suegra. Víctor ni siquiera estaba empadronado en ese piso, estaba empadronado en casa de sus padres, en un viejo bloque de la era soviética. Abrió su contrato laboral. Sección, propiedad intelectual. Todos los proyectos, planos, bocetos e ideas creados por el empleado durante el periodo de trabajo son propiedad exclusiva de la empresa. Un puerto seguro. Todos sus desarrollos de los últimos 5 años. Todas sus ideas que habían reportado millones a la firma. Si se iba ahora, dando un portazo, se iría pelado. Sin vivienda. Sin dinero, las cuentas eran conjuntas y Lena gastaba más rápido de lo que él ganaba. Sin sus creaciones. Estas era el yerno de la propietaria. Lena era la amante de estas. No solo se acostaban juntos. Víctor lo comprendió con una claridad espantosa. Estaban haciendo planes. Y en esos planes, a Víctor le correspondía el papel de material desechado, a exprimir hasta la última gota y tirar al vertedero de la historia. Estaba sentado en la cocina oscura, y la luz del monitor volvía su rostro gris, como una solera de hormigón. La ira se había ido. Quedaba el frío. Un cálculo gélido. Lo consideraban aburrido. Predecible. Bueno. Habían olvidado que cualquier arquitecto conoce la resistencia de los materiales. Y sabe dónde están las estructuras portantes. Basta con quitar una para que todo el edificio se derrumbe como un castillo de naipes. El sonido de la llave en la cerradura resonó a las 7:30 de la mañana. Víctor estaba sentado en la cocina, vestido con una camisa limpia. Frente a él humeaba una taza de café. Lena entró sigilosamente, de puntillas. Parecía despeinada, a pesar de la capa de maquillaje. Tenía ojeras, pero sus movimientos denotaban una especie de energía nerviosa, electrificada. ¡Ay! Dio un respingo al verlo. ¿Ya te has levantado? Pensaba que dormías.
Buenos días, Víctor dio un sorbo al café. El sabor era amargo, pero ni siquiera arrugó el ceño. ¿Qué tal las negociaciones? Lena se acercó al fregadero, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Le temblaban ligeramente las manos. Terribles, exhaló, volviéndose hacia él. Una pesadilla. Esos inversores me han sacado hasta el alma. Estuvimos hasta las 4 de la madrugada, retocando cada coma de la presentación. Masca me salvó, me dejó dormir en su casa, si no, me habría quedado dormida al volante. Olía. Una mezcla de alcohol de ayer, chicle de menta y colonia masculina. Agresiva, almizclada. Su perfume intentaba disimularlo, pero se filtraba, como el moho a través de la pintura. El olor de otro hombre. El olor de estas. Víctor la miraba y no veía a su mujer. Veía a una mala actriz que sobreactuaba en el tercer acto. Pobre de ti, dijo. Su voz sonaba firme, casi cariñosa. Te agotas tanto. Todo por nosotros, ¿verdad? Claro que sí, Vitia, sonrió, pero sus ojos seguían alerta. Sentía que algo no iba bien. La atmósfera en la cocina era densa, tensa, como una cuerda. Por nuestro futuro. Por cierto, la prima va a ser buena. ¿Quizás vamos a las Maldivas en invierno? Se acercó a él y le puso las manos en los hombros. Víctor no se movió. Sus dedos estaban fríos. ¿Quieres café? Preguntó. He preparado. Tu favorito, con cardamomo. Lena parpadeó. Tal atención después de su ausencia nocturna la descolocó. Esperaba preguntas, sospechas, quizás una bronca. Y recibió café. Sí, gracias. Eres un sol. Víctor se levantó y se acercó a la cafetera. Hacía todo despacio, metódicamente. Cogió una taza. Pulsó un botón. La molienda empezó a zumbar, ahogando el silencio. ¿Sabes? Estuve pensando, dijo, observando cómo un hilo oscuro llenaba la taza. Tienes razón. Paso demasiado tiempo en el despacho. Me he vuelto un ermitaño. ¿A qué te refieres? La voz de Lena se tensó. Víctor se giró hacia ella, con la taza en las manos. Una leve sonrisa, casi de disculpa, jugaba en su rostro. Al aniversario de la empresa. He decidido que iré contigo. Su rostro perdió al instante el color, volviéndose del tono de una sábana de hospital. Pero. Vitia, tartamudeó, intentando encontrar las palabras. Tú odias las fiestas de empresa. Habrá mucho ruido, contratistas borrachos, música horrible. Te aburrirás. Tú querías terminar el proyecto. El proyecto esperará, la interrumpió Víctor, poniendo el café delante de ella. Quiero estar a tu lado. Apoyar tu éxito. Tú decías que la marca personal es importante. ¿Y qué puede ser mejor para la imagen que una familia sólida? 10 años de matrimonio, la pareja perfecta. Se inclinó hacia ella, apoyando las manos en la mesa, y la miró directamente a los ojos. Además, he oído que habrá anuncios importantes. Sobre nombramientos. Sobre alianzas. No puedo perdérmelo. ¿Verdad, cariño? Lena lo miraba, y en sus ojos se reflejaba un terror puro y animal. Sabía que éstas planeaba anunciar su relación con ella justo después de obtener su parte en la empresa. La presencia del marido echaba por tierra todo el plan. Claro, susurró con los labios resecos. Claro, Vitia. Será maravilloso. Víctor se irguió, sintiendo una extraña y sombría satisfacción. El primer ladrillo de su muro de mentiras había sido derribado. El edificio se tambaleó. Toma tu café, que se enfría, dijo, dirigiéndose a la ducha. Hoy tenemos un día largo por delante. La semana transcurrió lenta. Como hormigón al que se le ha olvidado añadirle un plastificante. Víctor vivía en modo piloto automático, donde cada sonrisa a Lena requería un esfuerzo comparable a levantar una viga de carga. Preparaba café, escuchaba sus parloteos sobre perspectivas increíbles y asentía, asentía, asentía. Y dentro de él, un frío mecanismo analítico calculaba la trayectoria de la caída. Para derribar un edificio, hay que encontrar el punto de tensión. Esta Sarseniev tenía un punto así. Y se llamaba Inga. Víctor sabía poco de ella. La hija del propietario del holding,
curadora de la Galería de Arte Contemporáneo Vector, una mujer con reputación de estatua de hielo. Decían que no perdonaba los errores y que nunca se reía en público. Un aliado perfecto para alguien que no tenía nada que perder. El miércoles por la noche, Vector inauguraba una exposición de escultura de vanguardia. Víctor sabía que Elena no iría, le parecía aburrido el arte si no se podía hacer una foto bonita, y además, tenía otra reunión con estas. La galería lo recibió con el frío de los aires acondicionados y el tintineo de las copas. El público era refinado. Hombres con cuellos altos negros, mujeres con vestidos conceptuales que parecían sacos de cemento. Inga estaba junto a la instalación central, un montón de metal oxidado que, al parecer, simbolizaba el colapso de las esperanzas. Era alta, con un corte de pelo de geometría afilada y una mirada que escaneaba el espacio como un telémetro láser. Víctor cogió una copa de champán para ocupar las manos y se acercó. Una alegoría interesante, dijo, colocándose a su lado. El óxido corroe la estructura desde dentro, pero por fuera la forma aún parece intacta. Inga giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran del color del acero. Víctor Sergeyevich, si no me equivoco, su voz era grave, con un ligero carraspeo. ¿El arquitecto jefe de la oficina de su padre? ¿Ha venido a evaluar el arte o a pedir presupuesto para un nuevo proyecto? He venido a hablar de estructuras de carga. Víctor dio un sorbo, las burbujas le quemaron la garganta. De lo que ocurre cuando los cimientos son socavados por aguas subterráneas. O, digamos, cuando el director comercial confunde los activos de la empresa con sus diversiones personales. Inga entrecerró los ojos ligeramente. En su mano se detuvo una fina boquilla de cigarrillo electrónico. Habla en enigmas. Eso no me gusta. Entonces seré directo. Víctor sacó el teléfono. Su marido, Stanislav, y mi mujer, Elena, nos consideran a usted y a mí meros decorados muy convenientes. Están construyendo sus vidas a nuestra costa. Y planean un final bastante espectacular para el próximo aniversario. Le tendió el teléfono. Una foto de un hotel spa. Un beso. Manos. Vino. Víctor esperaba cualquier cosa. Una crisis de histeria, una bofetada, exigencias de que retirara esa porquería. Pero Inga solo dio una larga calada, soltando una voluta de vapor hacia el techo, y miró la foto como si hubiera descubierto una mancha en el mantel. Chateau Margaux de 2015, dijo impasible. Estas no entiende de vinos. Así que la eligió su mujer. Tiene buen gusto. ¿Eso es todo lo que va a decir? Inga sonrió, y esa sonrisa le dio aún más frío. Víctor, ¿cree que me ha descubierto América? Sabía que esta era un idiota que no podía mantener la bragueta cerrada. Este es su tercer, no, cuarto romance en 2 años. Pero normalmente elegía secretarias o entrenadores personales. Pero su mujer, eso ya es nivel corporativo. Es una violación de la subordinación. Se giró hacia él por completo. Ahora, en su mirada apareció un interés depredador. Pero no ha venido solo a quejarse. Usted sabe algo. Stas desvía dinero a través de contratistas fantasma, dijo Víctor en voz baja. He revisado los presupuestos del último proyecto. La compra de granito está inflada en un 30%. La diferencia, él y Lena, supongo que la están guardando para un paracaídas dorado. Quieren echarme de la empresa, acusándome de incompetencia, y quedarse con mis proyectos. El rostro de Inga se endureció. Si las infidelidades las consideraba una molestia, el robo a su padre era un pecado mortal. Tengo acceso a su almacenamiento en la nube, dijo. Mirando al frente. Conozco las contraseñas. Es demasiado vago para cambiarlas, pone la fecha de su cumpleaños en todas partes. Y yo tengo acceso al sistema interno de gestión documental. Y sé dónde buscar las huellas de los albaranes falsificados. Bien, Inga guardó el cigarrillo. ¿Quiere venganza? Quiero justicia. Y quiero recuperar mi vida. La justicia es aburrida, Víctor. Mejor organicemos una ejecución pública. Sacó de su bolso una tarjeta de visita con solo un número de teléfono y se la tendió. Mañana intentará incriminarle. He visto la correspondencia en su tableta esta mañana. Esté preparado. Y por la noche, usted y yo. La oficina bullía como una colmena antes de la tormenta. Los preparativos para el aniversario estaban en pleno apogeo.
Los gerentes corrían con globos, los mensajeros transportaban cajas de canapés y la tensión flotaba en el aire. Víctor estaba sentado en su escritorio, aislado del caos general por una mampara de cristal. Trabajaba. O fingía hacerlo. En realidad, esperaba. Estas apareció después de comer. Brillaba como un céntimo pulido, con un nuevo traje de 3 piezas. Al pasar por la mesa de Víctor, le dio una palmada en el hombro. Vitek, currando. Bien hecho. Oye, viejo, mira, ha pasado algo. El dueño ha pedido que le envíe urgentemente la presentación del City Park. Esa que enseñamos a los inversores. Abrí tu archivo, y allí, bueno, era un desastre. ¿Seguro que no guardaste la versión equivocada? La voz de estas era potente, pensada para el público. Los compañeros empezaron a girarse. Lena, sentada en su mesa al otro lado del open space, se quedó inmóvil con el teléfono en la oreja, observando la escena. Extraño, respondió Víctor con calma, sin levantar la vista. Ayer todo estaba en orden, quizás no lo abriste con el programa correcto. Bueno, tú mismo comprueba, estas abrió los brazos de forma teatral. Que luego queda feo. El jefe espera en 10 minutos. Si no te da tiempo, puedo pedirle a mis chicos que te preparan algo sencillo. Pero ya sabes, es un golpe a la reputación. El arquitecto principal, ¿y no puede guardar un archivo? La edad, quizás. Un silencio tenso se apoderó del open space. Era una provocación en toda regla. Estas, siguiendo una indicación de Inga, había accedido remotamente al servidor el día anterior y había sustituido los renders finales de Víctor por archivos corruptos. Pensaba que Víctor entraría en pánico, se justificaría, se afanaría, y al final esta salvaría la situación mostrando su propia versión. Víctor se quitó las gafas lentamente. Stanislav, dijo con claridad. Probablemente accediste a la carpeta en el disco compartido, ¿verdad? Pues sí. La cosa es que yo guardo las versiones de trabajo en un servidor local con triple redundancia. Y al disco compartido solo subo los archivos PDF aprobados. Si ahí tienes un desastre, entonces es que tienes un problema con el software. O alguien ha intentado meter mano en el código fuente desde un dispositivo que no soporta nuestras fuentes. Por ejemplo, desde una tablet Apple. Estas parpadeó. Tenía precisamente una tablet Apple en las manos. Maya, llamó Víctor a la becaria sentada en la mesa de al lado. La chica, muy joven, con una mata de pelo pelirrojo y pecas, se levantó de inmediato. Hazme el favor, pon en la pantalla grande de la sala de reuniones mi proyecto City Park. Ahora mismo. Maya asintió y tecleó. Al minuto, en la enorme pantalla de plasma del centro de la sala, apareció un modelo tridimensional impecable y detallado. Giraba, reluciendo con sus fachadas de cristal. Ni rastro de desastre. Solo pura maestría. Todo funciona, Stanislav, Víctor sonrió solo con las comisuras de los labios. Quizás deberías actualizar los códex. O simplemente no meterte en el software de arquitectura si no entiendes de ello. Una risita recorrió la sala. Esta se puso morado. Comprendió que la trampa que había tendido se había cerrado sobre su propio pie. Yo, me encargaré, murmuró y se retiró a su despacho. Maya se acercó a la mesa de Víctor cuando el espectáculo terminó. Víctor Sergeyevich, susurró, mirándolo con una admiración no disimulada. Eso ha sido genial. Vi los registros del servidor. Alguien accedió con su cuenta anoche. Pero la dirección IP no era suya. Hice una copia de seguridad, por si acaso. Víctor la miró. En sus ojos no había ni interés propio ni doblez. Solo una sincera devoción por el trabajo y un poco por él mismo. Era tan radicalmente diferente a Lena que por un segundo sintió un pinchazo en el corazón. Gracias, Maya, dijo en voz baja. Serás una excelente arquitecta. Tú ves la esencia, no la fachada. Por la noche, Lena estaba inquieta. Iba de un lado a otro por el apartamento, moviendo cosas, y evitaba mirarle a los ojos. Bit, empezó ella mientras cenaban. Sobre el aniversario. Sí. Quizás no deberías ir después de todo. Habrá un ambiente peculiar. Gente joven, bailes, música alta. Te sentirás incómodo. Además, Stanislav Igorevich va a anunciar una nueva estrategia de desarrollo. Es un rollo comercial aburrido.
Ella estaba claramente nerviosa. Sabía que mañana anunciarían a estas como socio. Y sabía que inmediatamente después estas planeaba presentarla como su mano derecha y, quizás, algo más que una colega. Con su marido presente en la sala, sería incómodo. Lena, Víctor cogió un trozo de pizza. Llevo 12 años trabajando en esta empresa. He construido la mitad de los edificios de los que estamos orgullosos. Voy a ir. Y punto. Quiero ver tu triunfo. Y el triunfo de Stanislav Igorevich también. Lena palideció, pero no se atrevió a discutir. Solo tragó saliva nerviosamente y se hundió en su teléfono. Los 2 días siguientes, Víctor vivió una doble vida, pero ahora él era quien dirigía el juego. Durante las pausas para comer, mientras Lena almorzaba con estas, Víctor sacaba metódicamente sus cosas. No se llevaba muebles ni electrodomésticos. Solo lo que era realmente suyo. Viejos tubos con planos de sus tiempos de estudiante. Álbumes de arquitectura de colección que había reunido durante 10 años. Discos duros externos con los archivos de todos sus proyectos. Herramientas, niveles láser, caros estilógrafos alemanes, cúteres. Todo eso lo llevaba a un piso alquilado en las afueras. Era un piso sencillo de 2 habitaciones con una decoración de abuela, pero allí olía a honestidad. No había jarrones de diseño ni sonrisas falsas. Había silencio. El viernes, salió del trabajo antes de tiempo, diciendo que necesitaba prepararse para la noche. En realidad, fue al piso alquilado para dejar la última tanda de libros. Al volver a casa, se encontró a Lena frente al espejo del dormitorio. Se estaba probando un vestido. No era solo un vestido, era una declaración. La seda de un verde esmeralda oscuro se deslizaba por su cuerpo como metal líquido, dejando la espalda al descubierto y realzando cada curva. ¿Qué te parece?, preguntó, girándose hacia él. En sus ojos ardía un fuego febril de anticipación. Ya se veía a sí misma como la reina de la noche, de pie junto al nuevo copropietario de la empresa. Impresionante, dijo Víctor con sinceridad. Pareces, cara. Lena lo tomó como un cumplido. Ahora vuelvo, solo busco los zapatos, se lanzó hacia el vestidor. Víctor se quedó en el dormitorio. Sobre un puff estaba su vieja chaqueta, que se había puesto para ir a trabajar ese día. Del bolsillo asomaba la esquina de un teléfono. No su iPhone principal con funda dorada, sino un viejo Android negro que supuestamente había perdido hacía medio año. La mano de Víctor se extendió hacia el aparato como por instinto. Era como un hechizo. La pantalla se iluminó. No había contraseña. Al parecer, creía que en casa ese teléfono estaba seguro. Mensajería abierta. Chat con el contacto Big Boss. Foto de perfil de estas. Víctor repasó rápidamente la conversación de ese día. Cariño, todo listo. El suegro ha firmado los papeles. Mañana soy socio. ¿Estás lista para ser Lady Boss? Me tiemblan hasta las pestañas. ¿Y qué pasa con Vitia? Se ha empeñado en ir. Que le den. Que mire. Hasta es gracioso. Se quedará ahí con cara de vinagre mientras nosotros bebemos champán. Por cierto, los abogados ya lo han preparado todo. El piso está a nombre de tu madre. Ese imbécil se quedará en la calle. Esto es por haberme hecho esa putada con la presentación. Eres cruel. Pero es que me sacó de quicio. Es tan pesado. Ya ha dado lo que tenía que dar. Es hora de jubilarlo. Te quiero, mi campeón. Y yo a ti, cariño. ¿Te has puesto el vestido? Quiero arrancártelo en el baño del restaurante. Víctor volvió a meter el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Ni le tembló la mano. Extraño. Esperaba dolor. Esperaba que el corazón volviera a fallar, como aquella vez en el hotel. Pero no había dolor. Solo un vacío ensordecedor. La compasión que aún sentía por Lena se había evaporado. Se había quemado, sin dejar ni rastro de ceniza. Ante él no estaba su mujer. Ni siquiera una enemiga. Ante él había un parásito, adherido a su vida. Vitia, ¿has visto mi segundo pendiente? La voz de Lena llegó desde el vestidor. Víctor se acercó al espejo. Se arregló el nudo de la corbata. En el reflejo, lo miraba un desconocido. Míralo en la mesita de noche, respondió con calma. Ya es hora de salir, querida.
No podemos llegar tarde a tu funeral. ¿Qué? Lena asomó la cabeza por la puerta. Digo que no podemos llegar tarde, hay mucho tráfico. Víctor sonrió. Y esa sonrisa era más aterradora que cualquier grito. El teatro de un solo actor cerraba temporada. Empezaba la acción real. Salió al pasillo, cogió las llaves del coche del perchero y se palpó el bolsillo interior de la chaqueta. Allí estaba la memoria USB. Un pequeño trozo de plástico donde Inga había reunido toda la porquería financiera de estas y Víctor había añadido las pruebas de su ineptitud profesional. El plato frío estaba listo para servir. El ascensor, revestido de acero pulido y espejos, descendía al piso 42 de la Torre Federación a una velocidad que te taponaba los oídos, como al despegar. Víctor estaba en una esquina de la cabina, mirándose en el reflejo. El smoking le quedaba impecable, uno viejo, comprado para la defensa de su tesis, pero de calidad, de esa lana que no pierde la forma durante décadas. A su lado, Lena se ajustaba el tirante de un vestido esmeralda. Estaba nerviosa. Se notaba en cómo sus dedos jugaban con el diminuto bolso de mano, en cómo su mirada iba de un lado a otro, evitando la de su marido en el espejo. ¿Seguro que la corbata pega?, preguntó ella, sin mirarlo. Quizás deberías haberte puesto pajarita. Al fin y al cabo, es código de vestimenta. La corbata está perfecta, Lena. No es mi funeral, es una celebración. Las puertas del ascensor se abrieron silenciosamente, dejándolo salir al murmullo de voces, al tintineo del cristal y al olor de perfumes caros mezclado con el aroma de aceite de trufa. El restaurante Cielo se hacía honor a su nombre. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de la capital nocturna, que desde esa altura parecía el circuito de un microchip, bañado en electricidad. Víctor entró en el salón con calma. Se sentía como un artificiero que ya había cortado el cable rojo y ahora solo esperaba a que el temporizador de la bomba llegara a cero para asegurarse de que el mecanismo estaba desactivado. Arseniev ya estaba allí. Estaba en el centro de un grupo de inversores, sujetando la copa por el tallo con tanta elegancia como si hubiera ensayado ese gesto frente al espejo durante una semana. Al ver a Lena, se le ensanchó la sonrisa, que podría haber sido encantadora si no fuera por el brillo depredador de sus ojos. Dio un paso hacia ella, pero recordó a tiempo la presencia de Víctor y se contuvo, limitándose a un asentimiento. Víctor Sergeyevich. Elena. Su voz superó al suave jazz. Me alegro de que hayáis llegado. El tráfico está infernal hoy, ¿verdad? No teníamos prisa, Víctor cogió un vaso de agua mineral de la bandeja de un camarero que pasaba. Tenemos tiempo de sobra. Lena se deslizó inmediatamente del brazo de su marido, como si se hubiera quemado, y se acercó a estas. Fue un movimiento apenas perceptible, 30 centímetros, no más, pero en la geometría social de la velada, gritaba más fuerte que una sirena. Había elegido bando. Todavía no oficialmente, pero para un observador atento, era obvio. El observador atento se encontraba en el rincón más alejado del salón, junto a la barra. Inga. Iba de negro. Un vestido largo y sobrio, sin ninguna joya, salvo un reloj macizo en su fina muñeca. No bebía. Miraba. Cuando sus miradas se cruzaron con las de Víctor. Ella entrecerró los párpados casi imperceptiblemente. Señal recibida. La velada avanzaba por la rueda de prensa del boato corporativo. Brindis por la prosperidad, chistes del presentador que te crispaban los dientes, sonrisas forzadas. Víctor se apartó hacia la ventana. Se le acercaban colegas, ingenieros, diseñadores, aquellos con quienes había pasado cientos de horas sobre los planos. Le estrechaban la mano, hablaban del trabajo. Para ellos, él era una autoridad. Para Lena y estas, una decoración que pronto sería enviada al almacén. Damas y caballeros. La voz del presentador se volvió solemne. Atención, por favor. Invitamos al estrado al fundador y propietario de nuestro holding, Igor Petrovich Voronov. La luz del salón se atenuó. Un foco iluminó la figura robusta del anfitrión de la velada. Igor Petrovich era un hombre de la vieja escuela. Construyó este negocio en los 90, cuando la arquitectura no era un arte, sino una forma de supervivencia. No le gustaban los discursos largos. Víctor vio cómo se tensaba la espalda de estas. Estaba en primera fila, junto a Lena. Ya se había puesto de puntillas, listo para saltar al escenario como un diablillo de caja.
Lena lo miraba con adoración, en la que, sin embargo, se leía también una calculadora. Ya estaba calculando los dividendos de su nuevo estatus. Amigos, empezó Igor Petrovich, recorriendo la sala con una mirada pesada. Llevamos 15 años construyendo esta ciudad. Hemos cometido errores, hemos conquistado cimas. Pero lo principal que teníamos era nuestra reputación. El hormigón puede agrietarse, el cristal puede romperse. La honestidad es la única armadura que lo sostiene todo. Estás asentía, brillando como un samovar recién pulido. Se daba por aludido con esas palabras. Últimamente nos hemos enfrentado a desafíos, continuó el propietario. Y me he dado cuenta de que la empresa necesita sangre nueva. Nueva energía en la gestión. Por eso he tomado la decisión de nombrar a un nuevo socio con derecho a voto decisivo y una participación en los beneficios. Estas dio un paso adelante. Su pie quedó suspendido en el aire, listo para tocar la alfombra roja. Lena apretó los puños, conteniendo la respiración. Este hombre es la conciencia de nuestra oficina. Un hombre que conoce el valor de cada línea en un plano. Víctor Sergeyevich, por favor, suba al escenario. El silencio que se cernió sobre la sala era denso, como de algodón. Parecía que alguien hubiera succionado todo el aire. Esta se quedó paralizado en una pose ridícula, con una pierna levantada y la boca entreabierta. Su rostro, que un segundo antes irradiaba triunfo, se volvió gris, como el asfalto mojado. Lena se estremeció como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Miraba desconcertada del propietario a estas, y luego, lentamente, con horror, a Víctor. Víctor dejó el vaso de agua en el alféizar. No tenía prisa. Cruzó la sala a paso medido, sin mirar a los lados, oyendo solo el golpeteo de sus propios zapatos. Al subir al escenario, estrechó la mano de Igor Petrovich. Gracias por la confianza, dijo al micrófono. Su voz era tranquila, cotidiana. Habrá mucho trabajo. Mañana a las 9 de la mañana, reunión de planificación del proyecto City Park. Gracias a todos. No fue el discurso de un triunfador. Fue la orden de un capataz. Igor Petrovich cogió de nuevo el micrófono. Ahora su voz sonaba dura, metálica. Y ahora, lo desagradable. Nos despedimos del director comercial. Stanislav Igorevich nos deja hoy. Ahora mismo. La sala ahogó un grito. Un murmullo recorrió las filas como el viento entre la hierba seca. La auditoría financiera, realizada por mi hija Inga, ha descubierto, digamos, un uso indebido de fondos. El propietario miró a su yerno con el asco con que se mira a una cucaracha. Y la transmisión de información confidencial a la competencia. Stanislav, la seguridad te acompañará a la salida. Tus cosas ya están recogidas. Esta se quedó allí, tambaleándose. Su mundo, construido sobre la adulación, los contactos y el dinero ajeno, se había derrumbado en 30 segundos. Se giró hacia Lena, buscando apoyo, buscando un aliado. Pero Lena retrocedió. Dio un paso atrás, luego otro. Intentando instintivamente distanciarse del leproso. En sus ojos, el pánico había sido reemplazado por un miedo animal por su propia piel. ¿Lena? Graznó estas. ¿Tú lo sabías? La agarró de la muñeca, bruscamente, con fuerza. Suéltame. Chilló ella, liberándose. Yo no tengo nada que ver. Todo esto es culpa tuya. Tú me has metido en esto. Ah, maldita sea, el rostro de esta se retorció en una mueca de furia. ¿Has decidido largarte? El escenario se estaba convirtiendo en una farsa. La gente empezó a apartarse, formando un círculo vacío a su alrededor. Los camareros se quedaron inmóviles con las bandejas. Víctor bajó del escenario. No corrió a separarlos. Se acercó a su mesa, donde había una botella de champán intacta y el bolso de Lena. En la sala se hizo tanto silencio que se oía el zumbido del aire acondicionado bajo el techo. Víctor sacó 2 objetos del bolsillo de su smoking. El primero, un disco de plástico con el número 118. Una etiqueta del guardarropa. De un abrigo que Lena compró a plazos hacía un mes. El segundo, un manojo de llaves. Del piso donde habían vivido 10 años. Del buzón. Clang. El metal golpeó el mantel almidonado. El sonido fue bajo, pero en ese silencio sonó como un disparo. Lena se quedó paralizada, mirando las llaves.
Estas, que aún la sujetaba por la mano, también miró hacia la mesa. Víctor levantó la vista hacia su esposa. En su mirada no había odio. No había regocijo. Había vacío. Así se mira un solar vacío donde antes había una casa y ahora solo queda maleza. Ya te he llamado un taxi, dijo. No en voz alta, pero sí con claridad. Cada palabra caía como una piedra en el agua. Económico, como a ti te gusta. He recogido tus cosas. Todo hasta el último calcetín. Las llaves de tu piso están aquí. Mi abogado te enviará los documentos del divorcio mañana por la mañana. Vitia, los labios de Lena temblaron. Intentó sonreír, pero le salió una mueca patética. Vitia, ¿qué estás diciendo? ¿Es una broma? Hablemos en casa. No tenemos casa, Lena, la interrumpió suavemente. Y nunca la hemos tenido. Se dio la vuelta, sin esperar respuesta. Vitia. Le gritó a su espalda. Unas notas histéricas se filtraron en su voz. No puedes irte así. Somos una familia. 10 años. Esta soltó una carcajada, una risa ladina y demencial. Familia. ¿Oyes, Vitiok? Dice que es familia. 2 hombres corpulentos de seguridad ya se habían acercado a estas. Lo tomaron por los codos, con amabilidad pero con firmeza. Víctor se dirigió a la salida a través de la multitud. La gente se apartaba a su paso, como ante un rompehielos. Algunos miraban con admiración, otros con miedo. A él le daba igual. Junto a las puertas estaba Inga. Seguía sosteniendo el vaso de agua. Cuando Víctor se igualó a ella, no sonrió. Simplemente asintió. Las cuentas están pagadas, socio, dijo en voz baja. Gracias por tu colaboración, Inga Igorevna, respondió Víctor. Empujó la pesada puerta de cristal y salió del sofocante salón al fresco vestíbulo. El ascensor lo esperaba. El otoño había dado paso al invierno, brusco, punzante, sin nieve. La capital se había vuelto gris y gráfica, como un dibujo a tinta. El nuevo despacho de Víctor era enorme, pero apenas lo pisaba. El verdadero trabajo hervía en las obras y ahora, cuando nadie le ponía trabas, el City Park crecía a una velocidad alarmante. Víctor estaba sentado a la mesa, revisando los presupuestos de jardinería. Eran las 8 de la tarde. En un rincón, un plotter zumbaba suavemente, imprimiendo grandes hojas. La secretaria, Maya, a quien había trasladado de becaria a ayudante, asomó por la puerta. Víctor Sergeyevich, tiene una visita. Sin cita. Dudó, jugueteando con el borde de su cardigan de punto. ¿Quién? Elena Voronova. Bueno, su ex, es decir, casi ex esposa. Dijo que era urgente y personal. Víctor se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. Habían pasado 2 meses. Los abogados casi habían terminado la división de bienes, que, en realidad, no existía, cada uno se quedaba con lo suyo. El piso de la suegra se lo quedaba la suegra, las deudas de Lena se las quedaba Lena. ¿Qué pase? Lena había cambiado. El vestido esmeralda y el baccarat rouge habían desaparecido. Llevaba un simple abrigo acolchado, vaqueros y el pelo sin peinar. Bajo los ojos se le habían formado unas sombras que el corrector ya no ocultaba. Había adelgazado, pero no era la delgadez saludable de una modelo de fitness, sino la extenuación de alguien que come mal y duerme mal. Entró, deteniéndose con indecisión en el umbral. Miró el despacho, espacioso, luminoso, con muebles caros. Su mirada se detuvo en el sillón de dirección. En esa mirada brilló una vieja chispa de envidia, pero se extinguió de inmediato. Hola, Vitia, su voz era baja, quebrada. Hola, Lena. Siéntate. No se levantó a recibirla. Le señaló la silla para visitantes. Ella se sentó, posando las manos sobre las rodillas. Dedos sin manicura, con las uñas cortas. ¿Cómo estás? Preguntó. Mucho trabajo. ¿Querías comentar algo sobre el divorcio? Pensé que lo habíamos resuelto todo. No. O sea, sí. Vitia, respiró hondo, con un jadeo. Cometí un error. Un error terrible. Sé que tengo la culpa. Fui una idiota. Resultó ser un 0 a la izquierda. Me dejó al día siguiente de la fiesta de empresa. Me echó toda la culpa,
dijo que yo le había arruinado la carrera. Víctor permaneció en silencio. La miraba como un médico mira a un paciente que describe los síntomas de una enfermedad avanzada. Había compasión, pero era distante, profesional. Lo estoy pasando muy mal, Vitia, levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Mi madre está enferma. Los acreedores llaman todos los días. Me despidieron, pero ya sabes. Nadie te contrata con una recomendación así de Igor Petrovich. Estoy sola. Se inclinó hacia adelante. Estuvimos juntos 10 años. ¿Eso no significa nada? ¿Recuerdas cuando fuimos a Karelia? ¿Recuerdas cuando elegimos al gato? Sé que eres bueno. Siempre has sido bueno. Quizás podríamos intentar empezar de nuevo. He cambiado, de verdad. He comprendido cuáles son los verdaderos valores. Víctor la escuchaba e intentaba encontrar alguna reacción en su interior. ¿Ira? ¿Rencor? ¿Ganas de triunfar? Nada. Ante él estaba sentada una mujer desconocida. Una mujer con la que no tenía nada en común. Los recuerdos de Karelia parecían escenas de una película que vio hace mucho tiempo y de la que ya olvidó la trama. Lena la interrumpió en su torrente de palabras. 10 años es mucho tiempo. Pero los cimientos se resquebrajaron hace tiempo. Construimos sobre arena. Pero se puede reforzar. Exclamó ella con esperanza. No. El edificio ha sido declarado en ruinas y debe ser demolido. El acta está firmada. Si no tienes dinero, vende el piso. Será suficiente para pagar las deudas y el tratamiento. ¿Tú ni siquiera me darás una oportunidad? No. Víctor pulsó el botón del intercomunicador. Maya, entra, por favor. La puerta se abrió de inmediato. La cabeza pelirroja de Maya apareció en el umbral. Sostenía una carpeta con planos y miraba a Víctor con esa misma mezcla de respeto y calidez que lo reconfortaba las últimas semanas más que los radiadores. Maya, acompaña a Elena Vladimirovna, por favor. Tenemos una reunión en 5 minutos con los contratistas de ventilación. Por supuesto, Víctor Sergeyevich. Maya abrió la puerta de par en par. Le ruego. Lena se levantó. Miró a Maya, joven, vivaz, con un jersey ridículo, pero con los ojos brillantes. Luego miró a Víctor, que ya se inclinaba sobre los documentos, borrándola de su agenda. Te has vuelto cruel, Vitia, le lanzó al despedirse. Sí, Lena. Adiós. La puerta se cerró suavemente, con un ligero clic. Víctor exhaló. El despacho quedó en silencio y limpio. Maya, la llamó. ¿Qué pasa con la ventilación? Hay un problema con la sección de los conductos en el tercer piso. Maya se acercó de inmediato al escritorio, desplegando el esquema. Pero he ideado una solución. Si desplazamos el conducto medio metro a la izquierda. Víctor sonrió. La vida continuaba. Y era maravillosamente simple y lógica. Pasó un año. En la obra del City Park olía a hormigón mojado, a soldadura y a otoño. Ese olor era para Víctor el mejor perfume del mundo. El complejo estaba construido al 80%. Las torres de cristal ya reflejaban el cielo, y en la zona ajardinada estaban plantando arces adultos. Víctor caminaba por el paseo con casco, sorteando cables. A su lado iba Maya. Ahora no era solo una ayudante, sino arquitecta junior del proyecto. Y no solo eso. Oye, se ajustó el casco, que se le había movido. ¿Estás seguro de que quieres baldosas grises en la cocina? El beige es más cálido. Maya, en casa ya tenemos todo beige. Añadamos contraste. ¿En casa? La imitó ella, sonriendo. Vale, tú ganas, señor arquitecto jefe. Pero las cortinas las elijo yo. Llevaban 3 meses viviendo juntos. En ese mismo piso de alquiler que Víctor acabó comprando. No hicieron una reforma de lujo. Simplemente vivían. Cocinaban, discutían sobre películas, paseaban por los parques. Sin pretensiones. Sin Instagram. Sin mentiras. Por la noche, Víctor tenía una reunión con el cliente en el centro, en la zona de los callejones antiguos. Despidió a Maya para que fuera a casa y él se dirigió a pie. El tiempo era maravilloso, un otoño dorado, aire transparente, hojas crujiendo bajo los pies.
Víctor se sentía aterradoramente feliz. Tenía el trabajo de su vida. Tenía una mujer que lo quería a él, no a su estatus. Tenía libertad. En una esquina, junto al letrero de una casa de empeños, aminoró el paso. De la puerta del empeño salió una mujer. Un abrigo llamativo, estridente, con estampado de leopardo. Botas de tacón alto que parecían baratas. Pelo rubio quemado. Lena. Había envejecido. El rostro demacrado, el maquillaje demasiado agresivo, como si intentara dibujar otro rostro, más exitoso, encima del suyo. En la mano apretaba unos billetes. Un sedán usado, tintado al máximo, con música a todo volumen, se acercó al bordillo. De la ventanilla asomó un hombre, calvo, con chaqueta de cuero, una cadena de oro al cuello. Una copia empeorada, caricaturesca, de estas. ¿Y bien, Lenka, empeñaste el brazalete?, gritó. Venga, salta. Lena metió apresuradamente el dinero en el bolsillo y se apresuró hacia el coche, intentando no torcerse el tobillo. Parecía nerviosa y como, pequeña. Víctor se detuvo. Podría haberla llamado. Podría haberse acercado. Lena agarró el tirador de la puerta del coche y por un segundo su mirada se deslizó por la multitud. Lo vio. Víctor estaba allí, con un buen abrigo, tranquilo, erguido. No apartó la vista. En los ojos de Lena brilló el reconocimiento, luego la vergüenza, y después, una envidia melancólica, desesperada. Se quedó paralizada un segundo, como si quisiera decir algo, pero el hombre del coche tocó el claxon. ¿Te has dormido? Vamos ya. Ella se sobresaltó, se metió en el coche y cerró la puerta de golpe. El coche salió disparado con un chirrido de neumáticos, dejando tras de sí una nube de humo grisáceo. Víctor miró las luces rojas que se alejaban. No sintió nada. Ni dolor, ni regocijo, ni siquiera lástima. Simplemente un hecho. El coche se había ido. La calle estaba vacía. Miró el reloj. 5 minutos para la reunión. No se podía llegar tarde, el cliente era un hombre puntual. Víctor se ajustó la bufanda, aspiró hondo el fresco aire otoñal y aceleró el paso. Tenía mucho trabajo por delante. Y toda una vida.